Bueno, ya sabéis, se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 9. Después de la confesión del apóstol Pedro, que dijo, tú eres el Cristo de Dios, nos dice, versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Nuestra atención se va a limitar al versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aún considerando el contexto en el que se encuentra. No lo dejéis aparte, no lo ignoréis. Hemos podido ver, como hemos señalado, esa confesión del apóstol Pedro, que le dice, tú eres el Cristo de Dios, con algunos matices en los otros evangelios, y la respuesta sorprendente de nuestro Señor Jesucristo, que les manda que esto no se lo digan a nadie, al menos aún de momento. Y entonces es cuando trae estas palabras, primero acerca de sí mismo, la importancia, la centralidad del Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, etc. Y entonces Marcos, Lucas lo unen en este lugar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este pasaje nos dice a todos, si vosotros vais a los otros evangelios, el evangelio de Mateo se refiere a los discípulos y les dijo a los discípulos. Y si vais al evangelio de Marcos, le dice a la multitud y a los discípulos, haciendo el matiz de que se los dice a dos grupos. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estas palabras, que son muy serias, las que nos está diciendo en este versículo 23, donde nos encontramos, tiene una respuesta diferente cuando se lo está diciendo a los discípulos y se lo está diciendo a la multitud. Aun cuando son las mismas palabras, tendremos que tener en cuenta cómo las aplicamos. Y de la misma manera yo quiero que lo consideréis en esta tarde cada uno de vosotros. Cuando nos está diciendo esto tan importante y tan serio, como vamos a analizarlo, tenemos que mirar si lo estás escuchando desde la perspectiva de la multitud, es decir, quizá como no creyente, o lo estás mirando desde la perspectiva de los discípulos, es decir, como creyentes. Es una enseñanza la que tenemos aquí que se repite con diferentes palabras en otros lugares. Después, si miráis en el capítulo 14, vais a encontrar algo parecido. Y si vais en el Evangelio de Mateo o incluso en el de Juan, encontraréis la misma enseñanza con diferente lenguaje. Pero esto es uno de los versículos difíciles no de entender, pero sí difíciles de aplicar. Lo que nos está diciendo, sea uno o sea otro, es que te tienes que negar a ti mismo. Es de lo que nos habla de la abnegación. Y claro, en un momento cuando nos está diciendo esto, que lo vamos a ver con toda claridad y crudeza,
lo vamos a mirar dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos acerca del Evangelio y lo que es ser discípulo. Es decir, fijaros bien, les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, veréis, no vais a poder entender, aplicar lo que significa negarse a sí mismo y tomar la cruz, si antes no entendéis con toda claridad lo que significa ser discípulo del Señor Jesucristo, de seguirle a Él. Porque si yo te digo ahora en esta tarde tienes que dejarlo todo, tienes que abandonar tus posesiones, pertenencias, actitudes, personalidad, privilegios, bendiciones, etcétera, me vas a decir, entonces el Evangelio me está pidiendo demasiado tiempo de hacer todas estas cosas. Para esto, ¿quién está preparado? Pero si tú entiendes lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, que nos ha dicho en los versículos anteriores, en el versículo anterior, y entiendes lo que es seguir al Señor Jesucristo, entonces vas a ver la negación y vas a ver el tomar la cruz de una manera diferente y posible. Entonces, lo primero que tenemos que centrar nuestra atención es entender el Evangelio. Querer ser discípulo de Cristo. Considera, por una parte, lo que ganas con seguir al Señor Jesucristo o ser discípulo de Cristo, lo que significa ser cristiano. Si no lo entiendes, me vas a decir en la segunda parte, cuando lo miremos, esto no es para mí, yo no podría, no lo voy a hacer, o no lo veo adecuado, o seguramente te estás equivocando y esto no lo está diciendo la Escritura, pero lo está diciendo. Considera lo que vas a ganar si sigues al Señor Jesucristo. Si no lo ves con todo su valor y con toda su riqueza, pues seguramente no das los pasos necesarios. Nuestro Señor Jesús, en otro lugar, nos cuenta varias parábolas de alguien que un día, trabajando en la tierra, encuentra un tesoro. Y entonces lo que hace es vender todo lo que tiene para comprar esa tierra y adquirir el tesoro. Es decir, antes tiene que dejar todo lo que tiene para poder alcanzar ese tesoro, que es el reino de los cielos, enterrado en aquella tierra. Y también aquel que encuentra una piedra preciosa y es de tal valor, de tal provecho, que no le importa vender todo lo demás para poder adquirir esa piedra preciosa. Claro, tú tienes que valorar en esta tarde cuán grande es poder adquirir ese tesoro enterrado y cuán grande e importante es adquirir esa piedra preciosa que se te ofrece. Porque si no, no estarás dispuesto a vender todo lo demás para adquirir esa riqueza. Lo mismo, parecido, nos está diciendo en este pasaje. ¿Cómo te vas a negar o a negar? ¿Cómo te vas a rendir todo al Señor Jesucristo si no valoras, si no consideras lo que es la ganancia de ser discípulo de Cristo? En primer lugar, el perdón de pecados. Mirar, tenemos que darnos cuenta de lo importante que es encontrar perdón para nuestros pecados. Si piensas que simplemente es una mera formalidad, un convenio, porque son cosas pequeñas, insignificantes, pues entonces no vale la pena negarse o rendirse por algo tan pequeño. Pero si tú consideras que tus pecados, por pequeños que los consideres, por insignificantes que te parezcan, si tú consideras que tus pecados, el egoísmo, la envidia, la pereza, la mentira, la inmoralidad, etcétera, te pueden condenar por toda la eternidad al infierno, y se te está ofreciendo la oportunidad de que te puedas librar de esa culpa y de ese lugar, entonces sí me podrás decir qué es lo que hay que hacer y a lo que pueda estar yo dispuesto. No estamos juzgando una posibilidad de una mala vida. Lo que se te está diciendo es
que si te presentas un día delante del Señor, del trono, con todos o cada uno de esos pecados que has cometido y que quizá ahora ignoras o eres indiferente, el Señor te va a juzgar como culpable y te va a enviar a una condenación definitiva. Y esto que estamos diciendo es crucial. Considéralo. Vale la pena mantenerte en esta vida que estás siguiendo y no considerar lo que significa perder tu alma y perder la salvación. Lo que nos ofrece el Evangelio y lo que nos ofrece el Señor Jesucristo a todos aquellos que son verdaderos discípulos, seguidores suyos, es poder perdonar esos pecados y librarte de la culpa. Eres culpable porque eres pecador o pecadora. Y un día te vas a presentar delante del tribunal y se te va a juzgar. Y se te va a decir que toda la ira de Dios va a caer sobre ti si no se pagan esos delitos que has cometido. Y la única opción que tú tienes es que el Señor Jesucristo pueda presentarse como defensor tuyo y decir, yo he pagado por todos y cada uno de ellos. Y entonces yo te pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que puedas encontrar el perdón de tus pecados y librarte de ese infierno que está delante de cada uno de nosotros? Pero no solamente eso, lo que nos está ofreciendo el Evangelio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es poder encontrar a lo largo de nuestra vida, aquí y ahora, a aquel que cercano a nosotros es un Dios cercano, que va a obrar como el Dios de consolación y que nos va a consolar, es decir, nos va a fortalecer, nos va a guiar y nos va a exhortar en todo lo que sea necesario a lo largo de nuestras vidas. Es verdad que el Evangelio no te va a librar de los problemas y situaciones difíciles que nos encontramos a lo largo de todas nuestras vidas. Todos nacemos, todos sufrimos y todos moriremos. Pero la gran diferencia es que el Evangelio va a cambiar toda nuestra perspectiva porque lo que va a hacer nos va a poner a la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a venir, como nos dice el Antiguo Testamento, con sus alas para protegernos y abrigarnos. Y tú te tienes que preguntar, ¿vale la pena dar lo que fuera necesario para poder encontrar un Dios como este que me va a acompañar a lo largo de todos mis días aquí en esta vida con su poder, su gloria y majestad para consolar y fortalecerme en medio de la debilidad? Lo tienes que preguntar. ¿Vale la pena? ¿Estás dispuesto a ignorar porque te pueda costar mucho? Como al joven rico que lo dejó todo porque amaba su riqueza y quedarte desvalido sin la presencia y el confort que solamente Dios puede dar? ¿O consideras en esta tarde que vale la pena poder tener a un Dios como este cerca de nosotros? El Dios consolador, el Dios que alivia, el Dios que fortalece y que a veces incluso nos da alas como águilas en medio de las situaciones difíciles. La Escritura constantemente nos habla en el Evangelio de Juan como el Espíritu que vendrá para consolarnos. En Corintios, Pablo escribe acerca de un Dios de consolación y lo vamos a encontrar en la experiencia muchas veces, en el caso de Pablo, estando en prisión o incluso en situaciones aún muy difíciles, que pueden sentir la paz y el gozo del Señor que le acompaña en medio de todas las desventuras o desgracias o dificultades que se pueda encontrar. Así que antes de que nosotros pasemos a lo que significa negar y llevar la cruz, piensa cuán importante es que valores la salvación de tu alma, el perdón de pecados y que tú valores tener a un Dios que es justo y santo, pero que contigo te trata como hijo, te consuela y te fortalece a lo largo de todos los días de tu vida. Pero no solamente eso, sino que tienes que considerar si tú lo que quieres es simplemente esta vida que te rodea, con todas sus buenas o malas cosas que te puedas encontrar, y que pienses, engañándote a ti mismo, que con la muerte acaba todo, o puedes pensar
que lo que te está diciendo nuestro Señor Jesucristo y lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice las Escrituras, es que si tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, también tienes aquel que te toma de la mano y te va a llevar con Él para morar por toda la eternidad en su gloria. Uno puede estar diciendo, todo lo que tengo y todo lo que valora está aquí, y que cuando tenga que ir a la tumba todo se acabó. Bueno, es una opción que tú puedes tomar. Pero lo que la Biblia te está diciendo es que no solamente nuestro Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección te está librando del infierno y por tanto de la condenación, y que en segundo lugar te está dando consuelo y fortaleza a lo largo de todos estos días, y que en tercer lugar te va a tomar de la mano para llevarte a su gloria, a su morada que Él está preparando, entonces te tengo que decir con claridad, ¿acaso no vale la pena? No vas a valorar el coste, las implicaciones, con todo su valor, si antes no has valorado todo lo que implica la riqueza de nuestro Señor Jesucristo. La firmeza o la afirmación y la fortaleza. Mirar, el Evangelio nos está diciendo que es la salvación gratuita. Es decir, no tienes que hacer nada para ganar la salvación. No tienes que ir a la iglesia de manera regular, no tienes que cumplir rituales, no tienes que hacer ni primera, ni segunda, ni tercera comunión, no tienes que hacer nada de lo que te pueda venir. No es necesario ningún tipo de ritual. Lo único que tienes que hacer es reconocer tus pecados y rendirte al Señor Jesucristo y tu alma será salva y estará segura. Ahora bien, en el momento mismo en que tú tomes a Cristo como tu Salvador, tienes que darte cuenta de que eso va a llevar un coste a lo largo de toda tu vida cristiana. Y el Señor Jesucristo no lo esconde. Él nos dice que por causa de su nombre serás aborrecido, despreciado, perseguido y que incluso se te podrá dar muerte en el círculo más íntimo de tu propia familia. La situación no es fácil, lo hemos podido ver de esos cristianos que están pereciendo en Nigeria y en otros lugares del mundo. Hay un coste. No puedes pensar, no te engañes, no te quiero engañar, no te engaña el Evangelio. El hacerte cristiano es una manera gratuita que el Señor ha establecido en su Hijo Jesucristo. Pero tu vida cristiana va a tener una carga y unas responsabilidades mientras estés aquí en esta vida. Y esto es lo que está diciendo. La vida cristiana no es un mero ritual cristiano, como hemos dicho tantas veces. Ni siquiera es una decisión emocional que en algún momento de éxtasis puedas llegar y decir amén a lo que has escuchado y acepto a Cristo como mi Salvador y Señor y pienses que la vida puede seguir siendo igual. No, en el momento que tú tomes al Señor Jesucristo y valores su muerte, tendrías que estar incluso dispuesto, como dice también el apóstol, a morir por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Implica muchas cosas. Incluso en la dificultad o en la dureza con la que el Señor nos presenta en esta vida. Lo miramos de manera negativa, como lo podemos mirar de manera positiva a lo largo de nuestras vidas. Tienes que preguntarte, hemos puesto el ejemplo del joven rico o el principal, que se acerca al Señor Jesús y le dice, ya lo hemos nombrado otras veces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es necesario? Cumple estas leyes y estas normas, esto ya lo hago, vale, vende todo lo que tienes, déjalo y sígueme. Y eso ya es demasiado complicado. Y se fue, tristemente, porque tenía muchas riquezas. Pobre hombre, ¿dónde estará ahora? Porque él lo tuvo como valor. La salvación me la ofrece, pero tener que dejar todo aquello donde he puesto mi corazón es muy difícil. ¿Es este tu caso? Es decir, estás considerando que quieres esa salvación, estoy seguro que tú quieres estar en el cielo, pero tiene un coste para tu propia vida. Otro caso es el de otro hombre que está con sus negocios sentado a una mesa, se llama Leví, después se llamará Mateo, y el Señor Jesús le dice, ven y sígueme, es un cobrador de impuestos, es un hombre de negocios, incluso hay cosas oscuras, como otro compañero suyo que se llamaba Zaqueo.
Pero en el momento que el Señor Jesús le llama, deja todo absolutamente, como los discípulos dejaron las redes y siguieron al Señor Jesucristo. Y ellos mismos valoraron, ¿vale la pena perder la influencia, los privilegios, los beneficios por causa de este hombre que es el Señor Jesucristo? Y ellos dijeron, sí, vale la pena. Y entonces yo ahora te pregunto, ¿vale la pena para ti? ¿Qué opción vas a tomar? ¿La del principal joven rico que se fue tristemente porque amaba sus riquezas? ¿O estar dispuesto a negarte y a dejarlo todo por lo que Cristo te está ofreciendo? Es una decisión importante, pero es crucial. Entonces, cuando tú, y espero que sea así, en esta tarde asimilas que lo que vas a ganar con ese tesoro arrancado de la tierra y esa piedra preciosa que has encontrado, lo que vas a ganar es de mucho más valor, de más riqueza, de más bendiciones y de más estabilidad y esperanza para tu vida, si tú lo consideras que esto es así, entonces podemos mirar el versículo que tenemos delante de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, salvar su alma, tener vida abundante en este mundo y una esperanza seguro después de la muerte, niéguese a sí mismo. Es uno de los asuntos más complicados y más difíciles para cada uno de nosotros, el de la abnegación. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús? ¿Qué es lo que te está diciendo a ti, discípulo, o aquel que tienes que considerar la salvación de tu alma cuando te dice, niégate a ti mismo? Bueno, lo primero es que tienes que decir no a todo lo que es tuyo y a todo lo que valoras. Pablo en otros lugares nos lo dice, en el Efesios capítulo 4, un día llegaremos a él, nos dice el viejo hombre tiene que desaparecer para que pueda florecer el nuevo hombre. Es decir, todo lo que significa tu antigua naturaleza, todo lo que considerabas de valor en este mundo, todo lo que te seducía en el lugar que te encuentras, todo lo atractivo para tu carnalidad y para tu corazón, lo tienes que dejar. En otras palabras, para aceptar a un Cristo Salvador como el nuestro, en primer lugar tienes que arrepentirte de tus pecados. Es decir, tienes que dar una vuelta, es decir, una conversión totalmente en tu vida. No puedes pensar y decir, quiero la salvación, quiero el perdón de pecados, quiero una vida buena delante del Señor, quiero entrar en el reino de los cielos, pero quiero seguir con mi vida antigua. Esto no puede ser. Tienes que negar todo lo que tú eres y todo lo que tú has sido en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley o en contra de las Escrituras. Tienes que venir al arrepentimiento. Si no te duele el pecado, si no te hace sufrir y estremecerte todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo lo que has sentido hasta el día de hoy, no podrás entrar en el reino de los cielos. Te tiene que doler, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una negación de todo lo que has sido hasta ese momento. En otras palabras, cuando leáis en Gálatas capítulo 5, versículo 24, que nos dice que tenemos que crucificar la carne. ¿Sabéis que cada uno de nosotros tiene apetitos carnales, sexuales, ambiciosos, codiciosos en nuestras vidas? No lo podemos eliminar. Hay un algo dentro de nosotros y en nuestro corazón que nos dice, aprovéchalo. No importa la consecuencia, búscalo. El deseo carnal, las intenciones de nuestro propio corazón están ahí. Y nos levantamos por la mañana con ambiciones, sea de lo que sea. Puede ser económico, puede ser carnal, puede ser emocional, puede ser de la fama, no importa. Pero hay un deseo dentro de nosotros. Pero Pablo está diciendo, no, hay que crucificar la carne. Es decir, hay que decir no a la carne. De la misma manera que tú tienes que estar diciendo cada día no a tus apetitos de alimento, claro que a todos nosotros nos gustan ciertos aperitivos, ciertos dulces y ciertas comidas, pero sabemos que tenemos que negar estas cosas porque nos hacen mal en nuestra dieta y en nuestras vidas. Tenemos que negar y sacrificarnos porque sabemos que eso, aun cuando pueda ser bueno,
nos puede perjudicar a nosotros. A nivel espiritual también está diciendo algo. Negarse a sí mismo es negar esos apetitos carnales que puede estar en contra de la Escritura y en contra de la relación o de la gracia para con el Señor. Luchar contra la corriente de este mundo. Esto significa negarse a sí mismo. ¿Sabéis que es muy fácil que nos dejemos llevar por la influencia de las modas, de los tiempos, de la información que recibimos a través de las redes? Es tan fácil ser parte del resto del mundo y ser como el resto de las naciones. Y lo que nos está diciendo en estas palabras nuestro Señor Jesucristo, que esto no puede ser así. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejarnos de que la corriente de este mundo tenga tal influencia sobre nosotros. Resistir, esto es lo que se está diciendo. Decir no a todo aquello que nos pueda parecer fácil en nuestras vidas. Negarse implica, además de esto, rendir tu voluntad a una voluntad mayor que la tuya. Tú tienes una voluntad, tienes un carácter, tienes unos deseos. Pero la Escritura nos dice que ahora nuestra voluntad, tu voluntad, debe ser sometida a la voluntad de Cristo. Tienes que estar dispuesto a eso. Uno no puede decir que es cristiano y puede estar siguiendo sus propios caprichos y decisiones personales sin dar respuesta a nadie. Veréis. Hay algo que es muy claro en las Escrituras. Ninguno de los que está aquí, en esta sala, en esta tarde, es libre. Ni tiene libre albedrío para hacer todas las cosas. Lo que tú te crees que es una libre decisión de tu vida, de tu carácter y de tu persona, al final es la esclavitud del pecado y de Satanás que nos seduce, nos engaña y tira de nosotros. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6, el señorío del pecado sobre nosotros. Nadie es libre. Ahora, el Evangelio nos da la oportunidad de tomar una decisión. O servimos a Satanás con toda su voluntad, o decidimos servir a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, o estás sometiendo tu voluntad a la voluntad del diablo y del mundo, o estás ofreciendo tu voluntad a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ríndete. Deja de pelear en contra de todo lo que está diciendo las Escrituras. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos en esclavitud, en servicio al Señor Jesucristo. Tienes sueños, tienes imaginación, tienes pasiones, tienes anhelos. Y quizá una gran mayoría de ellos son erróneos, son equivocados, son ambiciosos, son inmorales. Y te puedes pensar que porque tú estés simplemente pensando, deseando estas cosas, eres libre y estás bien delante de Dios. Pero eso es un engaño de Satanás. Nosotros también pensamos que el pecado está en nuestro pensamiento y en nuestros deseos, aun cuando no los podamos llevar a la práctica. Lo que nos dice las Escrituras es niégate a ti mismo en todos esos pensamientos y coge tus pensamientos, tu manera de desarrollar, de razonar y decidir y ponlos a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Pablo lo escribe de una manera muy clara. Cuando llega a ser cristiano, para sí mismo dice, ya no soy yo, mas Cristo que mora en mí. Ha cambiado toda la perspectiva. ¿Estás dispuesto a eso? Claro que puedes dejarte influenciar por todo lo que estás viendo, por todos los deseos, pasiones de tu corazón o los anhelos y pensamientos de tu mente, pero negarte a ti mismo es dejar todo eso y traerlo a los pies del Señor Jesucristo. Pero es además negarse esto, poner todos tus derechos y todos tus privilegios en segundo lugar. Habrás ganado una posición, tendrás un puesto de dignidad, ya sea de padre, sea de hijo, sea de ciudadano, sea joven, seas mayor, seas hombre, o seas mujer, como te consideres, y te quieras pensar que tienes unos privilegios y unos derechos como persona, que estás dispuesto a defenderlos hasta el final. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo no.
Si quieres ser mi discípulo, es decir, si quieres librarte del infierno, si quieres tener una vida abundante aquí, quieres tener esperanza para entrar en el reino de los cielos, tienes que abandonar todos esos privilegios y derechos y estar dispuesto a defenderlos hasta el final. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré controlar o dominar por ninguno de ellos. Entonces, aun cuando tú en esta tarde puedas considerar, esto me es lícito, esto es adecuado, esto es bueno, me trae bienestar, me acomoda en la vida, me hace la vida más fácil, más sencilla, pero ¿y si el Señor te pide que lo dejes? Y si viene el momento y dice que aun cuando todo eso pueda ser bueno y pueda ser positivo en tu vida, te dice, no, yo quiero probarte y quiero mostrar en tu vida que eres digno de ser hijo mío y por tanto te pido que dejes tu puesto de privilegio cobrando impuestos o que dejes las redes y que me sigas para ser pescador de hombres o que simplemente vendas todo lo que tienes, donde está puesto tu corazón, y pongas tu corazón conmigo, o incluso que estés dispuesto a dejar a padre o a madre y amarme a mí más que a todos ellos. ¿Estamos dispuestos para eso? ¿Vale la pena estar dispuesto a esto con lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo? Pablo nos dice en otro lugar también que no hagamos las cosas que puedan ser tropiezo para otros. Esto es negarse. Tengo derecho a manifestar mi posición, mi conocimiento de las Escrituras y defender mis doctrinas, etcétera, etcétera. Pero para no ser tropiezo a mi hermano, tengo que estar dispuesto a dejar esos privilegios o bendiciones que he adquirido. ¿Estás dispuesto? ¿Y si el Señor te dice que te humilles? ¿Y si el Señor te pide que rebajes tu orgullo o que desaparezca de manera completa? ¿Y si resulta que tienes que dejar todos tus privilegios para la bendición de tu hermano? ¿Y si resulta que tienes que hacer todo lo necesario hasta el sufrimiento para que tu hermano no encuentre tropiezo? ¿Estás dispuesto? Esto es lo que nos está diciendo. Niégate a ti mismo. Pero aún hay más. Y para terminar, deja toda tu religiosidad, tus leyes humanas, tus tradiciones espirituales que no sean bíblicas, por el caso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora has pensado que por ser cristiano significa esto y significa aquello, que quizá tengas unas tradiciones, unas culturas, una manera de hacer y de obrar como evangélico, como cristiano, o vengas de donde vengas, incluso que no lo seas. Y lo que tienes que hacerte a la hora de negarte a ti mismo es preguntarte, ¿todo esto que te acomoda, que ha venido de tus padres, de tradición, de cultura, se adapta a lo que dicen las Escrituras? Tienes que estar dispuesto a analizar todo, cómo vives, lo que haces y cómo tratas todas las situaciones a la luz de la palabra. Y como tiene que venir a todos aquellos que están acomodados a la tradición judía, como el apóstol Pedro, tiene que ser convencido que ahora el Señor Jesús, en esa visión que tiene en el lugar alto y que ve los animales, que todo ya es posible de comer, tiene que cambiar si el Señor te pide que cambies todas las cosas. Tienes que estar dispuesto a rendirte por completo a la palabra de Dios y a las Escrituras. Niégate a ti mismo. Claro, esto te puede parecer muy duro y muy difícil si no valoras las ganancias. Pero si te parece todo esto difícil, fíjate lo que dice en segundo lugar, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser cristiano, es decir, encontrar perdón del pecado, librarte de la condenación, encontrar la fortaleza de parte de Dios a lo largo de tu vida, en todas las circunstancias, aún en las más difíciles, y poder entrar libremente a los cielos que tienes prometido y preparado en el nombre del Señor Jesús. Antes tienes que negarte a ti mismo y en segundo lugar, toma su cruz, tu cruz y síguele. ¿A qué se refiere con esto de la cruz? ¿Acaso le iban a dar una cruz como le dieron a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a morir?
¿No os parece interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea despreciado por todos y que muera y levantado en alto y resucitar al tercer día, que está hablando también de la cruz y que en el mismo momento que está diciendo yo todo esto lo voy a dar por vosotros muriendo en la cruz? Ahora, para que vosotros adquiráis toda esa ganancia y todo ese privilegio, tenéis que estar dispuestos a cargar con vuestra cruz. Y lo que podemos ver con esa cruz, de lo que está hablando, es todo el contexto de lo que son los judíos en el tiempo de los romanos. Los romanos no tenían contemplación. Y uno de los más terribles, dolorosos castigos que tenían es de clavar a hombres en una cruz y dejarlos morir asfixiados. Esto es terrible. Es una de las muertes más crueles, pero muy comunes en el Imperio Romano. Y nuestro Señor Jesucristo ya lo sabe y los judíos ya lo saben. Así que no le está diciendo, mirad, los que seáis discípulos míos os vais a encontrar con piedras en el calzado. No le está diciendo, los que seáis mis discípulos vais a encontrar dificultades a lo largo de vuestras vidas. O una muerte instantánea en algunas circunstancias. No le está diciendo, va a ser un poco más complicado, vais a tener algún tipo de dificultad en la vida cristiana. No. Lo que le está diciendo es, si queréis ser mis discípulos, tenéis que cargar con esta cruz. Y esta cruz, que es lo que nos está trayendo el Imperio Romano, y es en la cruz que iba a morir nuestro Señor Jesucristo, y es en la cruz en la que murieron, se supone, algunos de los apóstoles. Hay disponibilidad en tu vida, ahora te estoy hablando a ti, ¿hay disponibilidad en tu vida para el sacrificio? ¿Hay una disponibilidad en tu vida cristiana para el coste? ¿Estás dispuestos a todo el desgaste que se requiera de parte del Señor? Lo tienes que considerar de manera seria, porque pudiera ser que sea uno de esos discípulos que nos dice en la parábola del sembrador que cuando vienen las dificultades, este sol que calienta y abrasa, estos ataques de los cuervos, del diablo, podamos decir, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mejor que nos volvamos a casa. Tienes que considerarlo, porque a lo mejor en un tiempo como este, emocional, tú puedes tomar una decisión y decir, quiero ser cristiano, quiero entrar en el reino de los cielos. Pero tienes que tener cuidado. Pero cuando salgas de esa puerta y te enfrentes a este mundo, el mundo te va a oprimir, el diablo te va a atacar, tu corazón te va a engañar y posiblemente puedas decir, esto es demasiado costoso para mí. ¿Estás dispuesto al desgaste completo y total si el Señor Jesús demanda que esto sea así en tu vida? Los discípulos lo entuvieron. Cuando Él está hablando acerca de este hombre que se vuelve a su casa porque tenía su corazón puesto en las riquezas, Pedro, en la voz de los discípulos, dice, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor le responde, todo aquel que ha dejado todas las cosas por mí, tendrá 100 veces más, aquí y en el mundo venidero. Pero tenemos que pensar en esto. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto al desgaste? ¿Estás dispuesto a las implicaciones? Mira que nuestro Señor Jesucristo es bueno, es paciente, es misericordioso y es poderoso. Pero a veces nos pide cosas difíciles y duras en nuestras vidas. Y tendríamos que estar dispuestos a llevar la cruz, la carga, el desgaste sobre nosotros. El apóstol Pablo nos dice en su vida cristiana, y como se pone de ejemplo en tantas otras ocasiones, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación o mis circunstancias. Si es en la abundancia, gloria sea al Señor. Si en la pobreza o en la necesidad, el Señor proveerá. ¿Estás dispuesto a esto? A ver si es que tú estás pensando, me voy a hacer cristiano, quiero ser cristiano para que las cosas me vayan bien. Esto no lo dice la Escritura. La Escritura lo que nos dice y el Evangelio nos anuncia es que te tienes que hacer cristiano para salvar tu alma, aunque tengas que perder, nos dice unos versículos después, aunque tengas que perder toda la riqueza de este mundo. Lo importante es el alma. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y a perderlo todo si así el Señor te lo pide por salvación de tu alma? No te engañes, porque si lo que estás queriendo es más comodidad en esta vida, entonces no es el lugar para ti. El apóstol Pablo tiene que aprender
a tomarlo todo y a dejarlo todo por causa del reino. O nos dice también, le dice a su discípulo Timoteo, gran ganancia, dice, es la piedad, la vida cristiana, la vida espiritual, acompañada de contentamiento. Porque si nosotros estamos en esta vida y estamos diciendo, me duele ser cristiano en un mundo tan adverso y opuesto a mí, pero no me importa, porque estoy seguro. Cuán difícil es no responder con toda la ira y furor de mi corazón y ser paciente, si el Señor me ha prometido un lugar mucho más grande y más glorioso donde no habrá lágrimas y donde no habrá sufrimiento. Tengo que estar dispuesto, tengo que tener claro que la ganancia es mucho más grande que el coste que pueda implicar a lo largo de mi vida. Así que no únicamente niégate a ti mismo, sino que además estés dispuesto al sacrificio, al coste y al desgaste de llevar nuestra cruz cada día. O lo que implica, además de esto, ¿sabéis que ser cristiano es ser humillado casi todos los días de nuestra vida? Y que tengamos que soportar la vergüenza a nuestro alrededor. Los creyentes, cuando se convirtieron en el primer siglo, y lo podemos ver a lo largo de la historia, pero también en el libro de Hechos, no ganaron sino el desprecio y la persecución constante por causa de su fe. Y los creyentes hoy en día a lo largo del mundo, hay más creyentes sufriendo que creyentes cómodos como nosotros en este lugar. La fe requiere el desprecio y la vergüenza constante, las limitaciones y de las debilidades de cada día. ¿Cómo me gustaría, en mi sentido carnal, responder con el puño ante el desprecio de mi Señor o de mi fe y mi relación con el Señor Jesucristo? Y en cambio, tengo que seguir el ejemplo del Señor Jesús, que dice que mientras le maltrataban, Él guardaba silencio. Que cuando le iban a condenar podía haber llamado una legión, una multitud de ángeles, y no lo hizo. Si el Señor Jesucristo lo hizo y actuó de esta manera, no debe ser esta mi actitud, la del silencio y la de callar, porque no estamos peleando por un reino físico, ni un poder de iglesia con grandes templos y riquezas, sino el reino de Cristo, el reino de los cielos, que es mucho más grande y más extraordinario. Pero añade, además de esto, que simplemente no es negarse y tomar la cruz, sino que lo debemos de hacer cada día. Está bien que neguemos y rindamos nuestro tiempo, nuestros disfrutes y diversiones el domingo, que hay que ir a la iglesia y estar con los hermanos, o el jueves que tengo que tomar un par de horas para estar orando. Bueno, esto lo puedo hacer, pero que yo me niegue y que yo tome mi cruz cada día. Es decir, que en el momento en que yo me levanto hasta la hora que yo me acuesto, tengo que llevar sobre mí la cruz. Quiere decir que en todo momento y en toda circunstancia tengo que tener esta actitud de negación y de llevar la cruz. Pues esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Nosotros no somos cristianos de domingo, no somos cristianos de jueves por la tarde, no somos cristianos de reuniones especiales, somos cristianos de principio a fin, cada día de la semana y cada hora de esos días. Y eso es lo que tiene que ser nuestra actitud. Como nos dice Pablo a los Efesios, nos dice que todo tiempo tenemos que llevar nuestra armadura como creyente, porque cada día es una pelea constante contra el mundo, contra Satanás y contra nuestra propia carnalidad. De la misma forma, cada día tengo que tener conmigo esta cruz de saber que sí, que la vida no es fácil, que hay mucho trabajo, que hay muchas luchas, que hay mucha humillación y que hay mucho desprecio, pero delante de mí hay un horizonte glorioso, que es estar con el Señor Jesucristo durante toda la eternidad, diaria y constante. Pero termina, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que implica la vida cristiana y lo que nos está diciendo en esta última palabra, que lo va a expresar luego más adelante, es: confía en el Señor Jesucristo.
Déjate llevar por Él. Déjate guiar. A veces, la mayoría de las veces, nos va a parecer que esta vida es demasiado oscura, confusa, es como un túnel en donde no podemos ver la salida, pero notamos algo a nuestro alrededor o cerca de nosotros, y es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Síguele a Él. A veces, como nos dice el Salmo, tenemos que cruzar por valles de sombra de muerte, pero no temamos ninguna cosa porque el cayado de nuestro Señor nos acompañará todo el tiempo. Esto lo que está diciendo es, niégate, deja todo lo que valoras, abandona todos tus privilegios, carga con todas tus responsabilidades, pero sígueme, porque no te va a faltar nada de mi presencia. Déjate llevar donde Él te lleve. No sabemos dónde, no sabes qué, no sabemos qué es lo que el Señor quiere de ti, qué es lo que va a ser mañana, qué es lo que te va a exigir, qué es lo que te va a pedir o qué es lo que te va a dar en abundancia. No lo sabemos, pero déjate llevar por Él porque no hay mejores manos, más consoladoras y más poderosas que las suyas. Seguirle significa seguir sus pasos. Y seguir sus pasos no solamente en lo que la aceptación del Evangelio, que es lo que diría anteriormente, si alguno quiere venir en pos de mí, sino que ahora seguirle a Él está implicando tomarle a Él como ejemplo y como modelo. El discipulado que se hacía en los tiempos del Señor Jesucristo no es el de la escuela teórica, que se sienta uno en la silla y escribe notas en sus libros. No, el discipulado es ir detrás del Maestro y seguirle a Él, escuchar su voz y tener comunión con Él. Esto es lo que te está pidiendo a ti. Ponte en comunión con Él, déjate abrazar por Él. Deja sentir su presencia, imítale, obedécele, porque no hay mejor luz y no hay mejor comodidad que los brazos, los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también la Escritura, el apóstol Pedro, dándonos o dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Creo que esto es importante. Sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. Porque a lo mejor, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nos va a llevar a una cruz como fue la suya. Pero si seguís un poquito más, si no os quedáis simplemente en la visión de la cruz, detrás de la cruz hay un lugar glorioso. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a tercer día para que nosotros también tengamos la resurrección. Y después de esa resurrección, de esos 40 días que estuvo con los discípulos, ascendió a los cielos a recibir toda la gloria que antes se había desprendido. Esta es nuestra esperanza. Claro que a lo largo de nuestros días tendremos que pasar por la cruz y por el sufrimiento y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si sigues más adelante, te encontrarás con Él en gloria. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Hazte amigo de Jesús. No hay mejor lugar. Tiene un coste. Tiene quizá un enorme coste, pero vale la pena. Amén.